poco contextualizar el tema, ¿no? O sea, de qué se trata el tema, o sea, por qué se hace este tipo de trabajos. Bueno, voy a empezar entonces a compartir la pantalla. Bueno, estamos 27 alumnos, bueno, pero espero que los demás, pues, se vayan conectando. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer este tema. Bueno, vamos entonces a empezar. Este es el tema que tenemos planificado de compartir hoy. Es un tema sobre las cuencas hidrográficas, ¿no es cierto? Que, bueno, en nuestro país, ustedes saben que prácticamente en gran parte de nuestro territorio está a base de cuencas, macro y microcuencas, macro, meso y microcuencas. En el departamento de Santa Cruz también estamos con cuencas como el río Piraí, ¿no? El río Grande. Bueno, hay un montón de cuencas que van iniciándose bueno, aguas arriba, ¿no? Es decir, en las zonas altas, ¿no? En los valles. Entonces, este tema, pues, es un tema interesante desde diferentes enfoques que se le puede dar, ¿no? O sea, desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista social, económico, político, técnico, bueno, o sea, el manejo de cuencas es todo un mundo, ¿no? Y en todo ese mundo, pues, la parte de suelo, producción de alimentos, la parte de conservación del medio ambiente está. Entonces, además acá, las cuencas hidrográficas con un enfoque que es justamente la gestión de riesgo, ¿no? La gestión de riesgo de los desastres naturales, claro, porque en este caso en las cuencas, ¿no es cierto? La gente que está en las cuencas, asentada en las cuencas o a las riberas de las cuencas, pues siempre está con un determinado riesgo, ¿no? Y eso obviamente es producto, ¿no es cierto?, en muchos casos de desastres naturales, pero también en otros es producto del inadecuado manejo de la parte de la cuenca que el humano tiene, ¿no? Por ejemplo, asentamientos inapropiados, ¿no? Acá en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos que la zona de las cabañas del río Piraí, ¿no? Tan famosas por su tradición, pues siempre están en constante riesgo, porque cada vez que hay lluvias, ¿no?, torrenciales y hay una subida del Piraí, de las aguas de la cuenca del Piraí, pues se pone en estado de alerta, ¿no? Aguas arriba de la cuenca del Piraí, pues hay derrumbes, hay arrastre de casas, bueno, o sea, han habido siempre ese tipo de situaciones hasta que de alguna manera, evidentemente, la gobernación local o nacional, ¿no es cierto?, de alguna manera trata de mitigar esos impactos, ¿no? Obviamente que tiene un enfoque ambiental, con este tema no vamos a solucionar la cuenca, ni mucho menos, pero la idea es que ustedes tengan una idea de cómo este manejo de cuencas y esta gestión de riesgo tiene que ver con la materia de suelos, ¿no? Porque es una partecita muy importante en el manejo de cuencas. Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo, por ejemplo, de desastres naturales, bueno, es importante tener en cuenta esta frase, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Eso es una cuestión, creo yo, natural, pero sin embargo, muy poco lo practicamos, ¿no? Y no solamente en estas cuestiones, digamos, de cuencas o cosas así, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? El riesgo para nosotros, o sea, los problemas que podamos tener es muy difícil, digamos, prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, sin ir lejos, ¿no? Esto de la pandemia, ¿no? Todo el mundo dice hay que prevenir antes que lamentar, pero
¿qué hacemos para prevenir, no? O sea, prácticamente no hacemos nada o hacemos muy poco, de tal manera que el desastre, ¿no? El peligro no se nos viene y bueno, y hasta quizás pues el desastre total, ¿no? Es decir, la pérdida de una vida humana, ¿no? Y todo por no prevenir, ¿no? Por no prevenir o por no tomar en cuenta todas las recomendaciones que hasta ahora nos están diciendo sobre esto de la pandemia. Entonces, es el mismo enfoque, es el mismo concepto que se aplica a esto del manejo de cuencas, ¿ya? Bueno, pero vamos a ir contextualizando el tema, ¿no? Vamos a ir empezando por el riesgo, ¿no? ¿Por qué tenemos que enfocar este problema a partir del concepto de riesgo? Fíjense, el riesgo es algo que, bueno, hay varios conceptos sobre el riesgo, pero también podemos decir que no hay un concepto bien definido del riesgo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo dice que es algo pasado, no es algo que aún no ha pasado, hay algunos que sostienen así, es algo que puede pasar a futuro con cierta probabilidad, eso es cierto, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la emergencia sanitaria, puede en el futuro, ¿no es cierto?, si a la persona per se no le ha todavía, digamos, infectado, a futuro hay una alta probabilidad que se infecte, ¿no? Entonces quiere decir que está en permanente riesgo hasta que, obviamente, desaparezca el virus o, en el mejor de los casos, pues se encuentre la vacuna, ¿no? La vacuna, pero con una seguridad de, como todas las vacunas, ¿no? De un 90, al 99, al 95%. Bueno, entonces, fíjense, el riesgo lo percibimos y lo imaginamos sobre la base de experiencias vividas, ¿no? O sea, cuando realmente uno ha pasado por el hecho, cuando ha pasado por el peligro, recién nosotros allí percibimos lo que realmente es el riesgo, ¿no? Entonces, imagínense a muchas personas que han pasado por esta enfermedad, se les pregunta cómo es luchar, o sea, con seguridad que cualquier recomendación que se les dé para evitar nuevamente entrar a eso, a ese conflicto de salud, pues seguramente lo van a hacer, ¿no? Pero mientras no nos ha pasado o mientras no ha pasado cerca de nosotros, pues todavía no estamos conscientes, ¿no es cierto?, de cuál es el riesgo al cual estamos expuestos, ¿no? Entonces, la percepción del riesgo, ¿no es cierto?, normalmente se lo percibe en función a cuánto de esto se ha materializado. Hay más o menos una analogía de un ejemplo de cómo se puede percibir el riesgo, ¿no? Uno se sube al árbol, bueno, desde el momento que uno sube al árbol es un riesgo. Caer del mismo vendría a ser el desastre, ¿no? Aprende de esta experiencia y seguramente que la próxima se cuida más, obviamente, en caso de que tengamos una nueva oportunidad. Pero hay desastres que lamentablemente pues no dan una segunda oportunidad, ¿no? Y no solamente estoy hablando en este caso del COVID, sino estoy hablando, por ejemplo, de un derrumbe, ¿no? Un derrumbe que sabemos que se puede derrumbar en cualquier rato, pero bueno, nosotros lamentablemente no lo percibimos el riesgo como tal, y cuando ocurre el riesgo, pues el derrumbe significa que se produjo la amenaza y pues puede, ¿no es cierto?, terminar con las vidas de las personas que están ahí, por ejemplo, cerca de esto, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos la oportunidad de vivir esa experiencia y superarla, ¿no es cierto?, que es una cosa evidentemente muy trascendental para la vida de cualquiera, pues la próxima vez evita, ¿no? Y de tal manera evita o tiene más cuidado o directamente nunca más lo hace, ¿no? Imagínense que si uno construye la casa en la ribera de una cuenca y bueno, se le dice no construya, no construya, no construya. Y bueno, él dice, o la persona o las familias dicen, no, igual lo vamos a construir porque no tenemos dónde ir, ¿no? Y entonces, bueno, lo construyen y ¿qué ocurre? Resulta que viene el agua, se lo lleva la casa y digamos, en el consciente, ¿no es cierto?, seguramente le va a venir a la mente lo que antes le decía
decían que no construya, pero bueno, finalmente lo construyó y se lo llevó a la casa, ¿no? En teoría no tendríamos que volver a ese lugar, ¿no? En teoría esa zona ya no tendría que tener viviendas, ¿no? Pero sin embargo, una vez que pasa el desastre y una vez que perdemos esa memoria, ¿no es cierto? Entonces nuevamente volvemos al sitio. O sea, en otras palabras, esto en que ya nunca más suba un árbol no ocurre, ¿no? O sea, en realidad, como quien dice, es como hasta perder el miedo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con el COVID? Recuerdan, bueno, creo que muy pocos vamos de muchas millones de gente, ¿no? Estas pandemias, ustedes saben que ocurren cada 100, ¿no? La última pandemia fue casi unos 110, creo, años atrás. Entonces, los que tenemos la oportunidad de estar pasándola, pues para empezar, evidentemente ya nunca más quisiéramos pasarla, ¿no? Pero hay otros, digamos, que pues no la están viviendo como tal, ¿no? Sino están pensando que es una cuestión, digamos, bueno, que a mí me ocurrió, pero no me pasó nada, ¿no? Entonces, esos son los famosos asintomáticos. Entonces, quizás la percepción del riesgo de esas personas de esto no es lo mismo, ¿no? Y inicialmente, fíjense a qué quiero llegar a esto. Si ustedes todos recuerdan, cuando esto estaba iniciándose en Wuhan, en China, pues para nosotros era como una película, ¿no? Al menos para mí, yo estoy hablando de mi persona y de la gente que me rodea. Veíamos la televisión y decíamos, pucha, ese virus, ¿no? El COVID-19 o el COVID-19, pucha, es de los chinos, ¿no? Nada más. Después pasó en noviembre, creo que ocurrió eso, ¿no? Después pasó a Europa y en Europa igual se iban muriendo. Y bueno, nosotros creíamos que aquí nunca nos iba a llegar, ¿no? Recién nos llegó en marzo, fíjense, de diciembre a enero, a febrero, tuvieron que pasar 3 meses para que en Bolivia, ¿no? Porque ya habían casos en los países vecinos, pero en Bolivia había un caso, ustedes deben recordar, de la señora que llegó de Italia, creo, y se tiró un churrasco allá en San Carlos o no sé dónde. Y bueno, se enfermaron y fue el caso cero, ¿no? Donde inició prácticamente la pandemia aquí en Bolivia. Y si ustedes recuerdan ese acontecimiento, esa señora pues no lo querían recibir ni siquiera en ningún hotel, no querían que se encuentra, no querían bueno, qué sé yo, digamos, que se trate en ningún centro de salud, ¿no? La ambulancia andaba con la señora por todo lado. Y eso era ¿por qué? Porque teníamos miedo, ¿no? Teníamos miedo. Y claro, cuando uno tiene miedo, pues eso es como vivirlo, ¿no? Es como vivirlo, estamos evitando supuestamente el riesgo, ¿no? El desastre. Pero bueno, marzo, abril, mayo, junio, julio estuvimos encerrados, agosto, septiembre, octubre nos empezamos a liberar, ¿no? Noviembre, diciembre, y ya las reuniones y bajó los casos y qué sé yo, listo. Bueno, ya hasta ahora. Si ustedes hacen la estadística de la primera ola que dicen los médicos, a la cuarta ola, la cantidad de infectados era brutal, ¿no? La diferencia. Pero antes teníamos miedo, ahora ya no lo tenemos, o por lo menos ya no lo percibimos de diferente manera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, perdemos el miedo y nos olvidamos de lo que podría ser esto y volvemos casi a nuestra vida casi normal. Es como cuando dijimos, ¿no? Se lo llevó a la casa el río, bueno, nos dará pena un tiempo, nadie se va a acercar un tiempo, y después seguramente van a volverlo. Se me secó la garganta y tuve que traer agua. Bueno, entonces estábamos hablando de la percepción de riesgo, ¿no? Bueno, entonces nosotros hay un concepto de riesgo que dice
que riesgo es cuando la amenaza se encuentra con la vulnerabilidad. Entonces, esta palabra amenaza, vulnerabilidad, quizá la hemos utilizado, ¿no? Y bueno, ahora tenemos ya más claro de lo que significa una amenaza y una vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ahora acá vamos a ver. Bueno, bueno, les decía lo siguiente, ¿no? De que el riesgo en realidad es una intersección entre la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos términos, amenaza y vulnerabilidad, seguramente la hemos escuchado varias veces la palabra, pero quizás no la hemos conceptualizado como tal, ¿no? Aquí hay un ejemplito que nos puede ayudar a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros la amenaza, ¿no? La vulnerabilidad, el riesgo y el desastre, ¿no? Esto lo voy a llevar, por ejemplo, a un ejemplo de nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad ciudadana, ¿no? Todos sabemos que en la calle, ¿no es cierto?, en las ciudades, no solamente en Bolivia, sino en varias ciudades, hay delincuentes, ¿no? Bueno, esos delincuentes, o sea, amenazan constantemente a cualquier ciudadano, ¿no? A cualquier ciudadano. Bueno, entonces, ahora, el ciudadano, o sea, nosotros, los ciudadanos, pues podemos tener más o menos vulnerabilidad. ¿De qué va a depender eso? Eso va a depender de las medidas que tomemos, ¿no? Ustedes saben que hay zonas rojas que lamentablemente la policía los ha calificado de esa manera. Y entonces, si nosotros nos vamos a esas zonas rojas, qué sé yo, por cuestiones de diversión, por cuestiones, no sé, de cualquier situación, nos llevan allá, entonces nosotros sabemos que estamos aumentando nuestra vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, si nosotros aumentamos nuestra vulnerabilidad, estamos siendo más presas de la amenaza. Y entonces, si estos dos se juntan, o sea, la alta amenaza y alta vulnerabilidad, entonces se produce el riesgo, ¿no? Se produce el riesgo. ¿Y eso qué significa? Significa que ocurre el desastre. Y el desastre se califica como el riesgo mal manejado, ¿no? Entonces nosotros sabiendo que esa zona era peligrosa y sabiendo que en esa gente hay delincuentes, nosotros hemos ido yendo para allá, pues hemos manejado mal el riesgo, ¿no? Y entonces esto se aplica, les decía yo, a cualquier situación, no solamente a desastres naturales, ¿no? Bueno, por lo tanto, los humanos, nosotros estamos expuestos a riesgos climatológicos, riesgos económicos, riesgos de salud, riesgos laborales, riesgos ambientales, cualquier tipo de riesgo, ¿no? Ustedes imagínense alguna actividad que hagamos, tiene un cierto grado de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en manejar ese riesgo. O sea, no podemos
Y esto es una cosa que tengamos claro. No podemos estar ajenos al riesgo. ¿Me entienden? No podemos estar ajenos al riesgo porque, por ejemplo, decía, ¿no? Con la cuestión de la pandemia, encerrémonos en las casas. Y bueno, ahí al encerrarnos, ¿qué hacemos? Evidentemente, nos disminuimos el riesgo de, en este caso, la infección, pero aumentamos el riesgo de otras cosas, ¿no? Ustedes han debido escuchar que del encierro, producto de la cuarentena, pues muchas personas, lamentablemente, llegaron a estados, digamos, de salud muy deplorables, ¿no? Se les, digamos, desató otro tipo de enfermedades por el estrés, por la pena, el nerviosismo, la desinformación, la ansiedad, bueno, una serie de problemas que en muchos casos, pues, también llevó a finales fatales, ¿no? Entonces, al querer disminuir un riesgo, podemos estar ampliando otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que no estamos ajenos al riesgo. Desde el momento en que nosotros salimos de nuestra coraza de 9 meses que nos han tenido nuestras señoras madres, ¿no? Salimos de ahí y listo, ¿no? Entonces ya a partir de ahí estamos expuestos a todo tipo de riesgo, ¿no? A todo tipo de riesgo. Y bueno, entonces lo que hay que saber es manejarlo, ¿no? Manejarlo. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, este riesgo se puede cuantificar, o sea, se lo puede medir. No es una cuestión solamente, digamos, hay dos tipos de validación, ¿no? Una cuantitativa y una cualitativa, ¿no? Entonces nosotros no solamente podemos decir estamos alto, medio o bajo riesgo, no. Podemos cuantificarlo, ¿no? Y entonces al cuantificarlo tenemos que tener evidentemente variables de la amenaza, tendríamos que calcular la probabilidad de ocurrencia y magnitud del evento natural, ¿no es cierto? Entonces tenemos que calcular la probabilidad, y ustedes saben que la probabilidad es un estadígrafo que se calcula, ¿no? La magnitud del evento también se lo puede determinar, ¿no es cierto? La vulnerabilidad también se lo puede cuantificar en función al grado de exposición, a la fragilidad y a la resiliencia. No sé si ustedes, por ejemplo, entienden este término, resiliencia, ¿no? Y entonces, bueno, si nosotros podemos cuantificar esto, pues podemos manejar el riesgo. Y además podemos cuantificar el riesgo, ¿no? Hay una escala del 1 al 3, justamente, que depende de si el riesgo es alto, es 3, si el riesgo es bajo, es 1, ¿no? Entonces, hay términos que quizás pues, ustedes lo entienden, pero de todas formas yo se lo voy a tratar de explicar. Por ejemplo, la amenaza, ¿no? La probabilidad de ocurrencia. Vamos a darle el ejemplo, vamos a utilizar el COVID, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, entonces no podemos dejar de aprender con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad, la mayor amenaza, ya ustedes lo han escuchado en la noticia y todo eso, decían que estaban pues los que trabajaban con la salud, los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían la mayor probabilidad de ocurrencia. Porque cualquier enfermo que llegaba con o sin, ellos lo iban a atender. Entonces, los que tenían mayor probabilidad de tener la amenaza eran los médicos, ¿no? Y la magnitud del evento, ¿qué significaría esto, digamos, no? No es lo mismo atender, por ejemplo, en un hospital de primer nivel que en un hospital de tercer nivel, ¿no? Eso sería la magnitud del evento. ¿Por qué? Porque en el primer nivel, digamos, me llegan poca gente, ¿no? En un centro de salud, digamos. Pero en un tercer nivel ya me llegan casos complicados, ¿no? O sea, por eso que lo derivan, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y a nivel 3. Y en nivel 3 ya están casos complicados. Entonces, ahí además hay mucha más gente. Entonces, eso significaría la magnitud del evento, ¿no? Entonces, claro, un médico que está trabajando en un centro de salud tendrá menos magnitud que ocurra el evento, pero igual, ¿no es cierto? También tendrá una menos probabilidad de ocurrencia a un médico que está, digamos, en un de tercer nivel, ¿no? Ahora, la vulnerabilidad, ¿qué significa esto? Vamos a seguir con el mismo ejemplo para entenderlo, ¿no? Grado de exposición, ¿no? O sea, grado de exposición, ¿qué significa? No es lo mismo, ¿no es cierto?, que una
una persona que esté recepcionando al paciente con toda la protección de vida, que la persona que trata al paciente, que tiene contacto con el paciente, ¿no? Entonces, el que tiene más grado de exposición es obviamente el que está en mayor contacto con los pacientes, ¿no? La fragilidad, ¿qué significa la fragilidad? En este caso, siguiendo con el ejemplo del COVID, significaría la fragilidad, en este caso, del estado de inmunidad, para empezar. Entonces, las personas, por ejemplo, que tenían, ¿cómo le llaman a estas personas depresivas, inmunodepresivas, creo que era? Entonces, no podían, digamos, tener, porque eran muy frágiles a contraer el virus, ¿no? Pero no solamente eso, ¿qué significa también la fragilidad? La edad. Al principio decían que solo de 60 a 70 años les afectaba, los demás estábamos libres, mentira, ¿no? No, en realidad no fue una mentira, sino era un desconocido, ¿no? Porque cuando uno dice una cosa sabiendo que no es, eso es mentira, pero cuando uno dice una cosa sin saber lo que puede ocurrir más adelante, es simplemente falta de información. Entonces, bueno, la edad también era otro punto de la fragilidad. Por eso que la medida que tomaron era, bueno, retiren a los médicos mayores de 60 años, ¿no? Den las vacaciones obligadas, ¿no? Perfecto. Entonces, estaban disminuyendo la fragilidad y introduzcan a los jóvenes médicos, ¿no? Para que ellos puedan, digamos, llevar adelante. Entonces, a eso se referiría, digamos, la fragilidad. Y la resiliencia, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarse del desastre, ¿no? Entonces, claro, las personas que sufrían o que sufren este problema, pues hay algunos que se recuperan fácilmente, otros que no. No, eso es la resiliencia. Entonces, bueno, antes la resiliencia estaba asociada a la edad, ¿no? Los jóvenes o no sufrían nada o se recuperaban fácilmente. Pero bueno, ahora no está tan así, ¿no? Pero bueno, de todas formas, esa es la resiliencia, la capacidad de recuperarse, ¿no? Y entonces, bueno, fíjense, si nosotros le ponemos una escala a cada uno de ellos, pues podemos calcular el riesgo al cual estaba expuesto cada una de las personas. Pero esto, yo le vuelvo a reiterar, se aplica no solamente a este ejemplo que le estoy dando. Ustedes pueden tomar cualquier ejemplo y seguramente que van a aplicar esto, ¿no? Bueno, entonces ese es el riesgo, jóvenes. Ese es el concepto que nosotros tenemos que manejar, pero vuelvo a reiterar, no solo en la salud, no solo, sino en todo lo que hagamos, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se aplica este concepto de riesgo a las cuencas hidrográficas? Para saber esto, vamos a primeramente conceptualizar lo que es una cuenca, ¿no? Bueno, originalmente la expresión cuenca hidrográfica se utilizó para delimitar físicamente aquella superficie o espacio territorial natural que permitía diferenciar la distribución de vertientes de agua. En otras palabras, las zonas con pendiente, ¿no? Las zonas con pendiente, bueno, ahí entonces hablaban de una cuenca hidrográfica o también aquel territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, que vendrían a ser en este caso los ríos, algunos llaman las cañadas, ¿no? Otros lo llaman, ¿cómo lo llaman allá por Valle Grande? No me acuerdo cómo lo llaman, pero bueno, ahí están los nombrecitos que le dan, ¿no? La cuestión era recolección de drenaje natural. Bueno, esas son las cuencas. Bueno, ese es el concepto de cuenca, ¿no? Bueno, ya creo que ya se me pasó, así que vamos a ampliar la imagen. Bueno, decíamos nosotros entonces que las cuencas son eso, ¿no? Bueno, ¿por qué son fuentes naturales de captación de agua? ¿No? Las cuencas son fuentes naturales de captación de agua, claro, porque por ahí salgan las microcuencas y ustedes han debido ver que se pueden generar, por ejemplo, lagos artificiales, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos lagunas, ¿no? Lagunas artificiales o lagunas naturales, ¿no? Si son artificiales, nosotros las llamamos represas, ¿no? Como hay, por ejemplo, en Mairana, en Samaipata, hay una represa, ¿verdad? Entonces, eso es una captación de agua en forma natural. Entonces, eso se puede hacer, obviamente, en una cuenca.
Si no es cuenca, no es posible hacer eso, ¿no? En una zona plana no es posible hacer eso. Bueno, entonces es una recolección de fuente natural. La cuenca es un bien social, claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el principal recurso es el agua, la recolección del agua, llamémoslo así como principal recurso, aunque no lo es, pero digamos que es uno de esos. Entonces, en donde hay este tipo de represas naturales o construidas, pues hay gente que se beneficia de eso. ¿Y cuál es la gente que se beneficia? Es la gente que cultiva, ¿no? Es decir, la gente que siembra. En todos los lugares hay lo que se llama el sindicato de regantes, ¿no? Entonces los regantes se organizan, qué sé yo, para administrar, para manejar todo el sistema de riego. Por ejemplo, allá en los valles hay eso. Esto que yo le estoy presentando acá es fotografías de Quirusillas, ¿no? Por si acaso. Esto es la laguna de Quirusillas. Si alguien conoce Quirusillas, seguramente esta imagen le va a parecer muy común. Estas imágenes son las que nosotros hemos sacado justamente del trabajo que hicimos allá sobre cuencas, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llama bien social, ¿no? Porque beneficia a mucha gente. Y uno dirá, pero solamente se benefician los que riegan. Bueno, los que riegan, porque producen alimento. ¿Y quiénes comen alimento? Las personas. Entonces, desde ese punto de vista, se genera en un bien social, ¿no? También la cuenca promueve iniciativas de organización, claro que sí. Entonces, a partir del manejo de cuencas, uno puede generar, ¿no?, que la gente se empiece a organizar, ¿no? Y la verdad que la gente se organiza cuando uno le da, digamos, las ideas de cómo es una cuenca, qué se puede hacer, qué puede estar, qué se puede manejar, qué ventajas se puede sacar, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿a qué se debe esto de las cuencas, ¿no? ¿Por qué tanta, digamos, gestión por las cuencas? Porque simplemente hay un uso inapropiado de la cuenca, ¿no? Por dos razones, en este caso 3 razones. Uno, por desinformación. 2, por falta de apoyo económico. Y 3, digamos, porque digamos que no hay otra opción, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando estuvimos haciendo un trabajo en la cuenca de Pucha, que además se vino abajo esa cuenca, ¿no? Hace 2 años atrás, creo, la cuenca de Taquiña, allá en Cochabamba, justamente con la GTZ. La GTZ estaba, digamos, coauspiciando un proyecto de manejo de cuencas. Y bueno, la cuenca de Taquiña estaba bajo un manejo de cuenca. Y resulta que en la cuenca había gente asentada, ¿no? Gente que pues bueno, producía en pequeñas superficies, pero producía sus alimentos, ¿no? Y en algunos casos para vender. Y entonces, claro, los que han iniciado el proyecto del manejo de cuencas les decían a ellos, pues bueno, disculpe, pero acá ya no puede cultivar, ¿no? Y entonces, bueno, el agricultor decía, bueno, ¿y qué voy a comer si yo vivo de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la disyuntiva en que los que queríamos que la cuenca no se utilice y los que necesitan de la cuenca. Bueno, entonces, bueno, hubo un programa de compensación. Es decir, bueno, este territorio usted no lo va a usar y a cambio de eso se le va a dar una compensación, ¿no? Bueno, algunos aceptaron, otros no. Bueno, entonces dijeron, bueno, lo van a usar, perfecto, pero lo van a usar bajo un determinado manejo técnico. Perfecto, entonces hay otra gente que se adecua al manejo técnico, ¿no? Hacen una serie de trabajos técnicos para manejo de cuencas. Bueno, y resulta que después eso desarrolló evidentemente costos y producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí decían, ¿y ahora qué hacemos con la producción, no? Pues entonces muy poquita la producción. Bueno, entonces eso poco lo vamos a comprar nosotros a un precio elevado. Y eso era otra medida de compensación. Entonces, como la interesante era la Taquiña, la cuenca, la Taquiña, ustedes saben que la Taquiña es una fábrica de cerveza. Entonces, ella financiaba gran parte de este proyecto.
Pero bueno, como verán, no siempre se puede sostener eso. Yo digo, y yo creo que eso no es solamente en este tipo de proyectos, sino en todo tipo de proyectos. No se puede sostener permanentemente ese tipo de actividades, ¿no? Porque nadie puede, digamos, pagar, qué sé yo, por una roba de papa que está, digamos, qué sé yo, digamos que en el mercado está a 20 y yo tengo que pagarle 40, ¿no? Bueno, me dará hasta cierto punto, pero en el momento que yo pueda fallar, ya no voy a poder pagar 40, entonces el que tiene que vender sí o sí su producto lo va a vender al precio normal y después va a ver que su producción no es, digamos, lo suficiente, entonces va a tener que abarcar más territorio y eso es lo que sucedió con la cuenca Taquiña, ¿no? Y después, bueno, ya ustedes saben lo que pasó, un desastre natural. Si no conocen esa información, revisen, no sé en qué año fue, creo que fue hace 2 años, que se vino abajo toda la cuenca Taquiña, allá en Cochabamba. Obviamente el desastre, personas fallecidas, casas destrozadas y demás cosas, ¿no? Pero es que ese proyecto no se puede sostener, lamentablemente no se puede sostener, ¿no? Y eso, ¿por qué se hizo insostenible? Se hizo insostenible bueno, primero por la necesidad de la gente, ¿no? Bueno, la gente tenía que vivir de algo, ¿verdad? Segundo, porque digamos, no había demasiado recurso económico. La cooperación alemana se tenía que retirar en algún momento y se retiró. Se supone que ese proyecto tenía que ser autosostenible, pero no fue. Entonces, bueno, la gente tuvo que hacer las cosas a su medida. Bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, ¿no? Digamos que en esa situación, nosotros, ¿no? Personalmente yo, porque hemos participado en ese proyecto y no hemos sabido, hay que reconocer eso, no hemos sabido concientizar a la gente, ¿no? Pero bueno, después de todo también una conclusión dice, de nada sirve concientizar si la necesidad es mucho mayor, ¿no? No hay consciente si hay mayor necesidad, en otras palabras. Bueno, entonces ese es el uso inapropiado de las cuencas, ¿no? Entonces, fíjense, estas son las cuencas, pues las desforestan, ¿no? Las desforestan para generar actividad económica, obviamente, ¿no? Y pues las dejan totalmente desnudas las cuencas. Y entonces esto significa pues que la cantidad de agua que va a pasar es tremenda, ¿no? Fíjense acá, esto es más cerca aquí, por Torno, más o menos, por ahí, es por La Melea, en realidad, la comunidad de La Melea, donde, fíjense aquí, se sembró pasto, ¿no es cierto? Pasto, esto es una pastura, y bueno, la sobrecarga de la pastura ha hecho que se afloje el suelo, y bueno, fíjense cómo se derrumbó esto, ¿no? Toda esta pastura se vino para abajo. Se perdió la pastura, se perdió todo, ¿no? Ahí está, ¿eh? Esta era la pastura, fíjense, ahí está el ganado pasteando, y bueno, aún todavía, fíjense, con derrumbes, ¿no? O a punto de derrumbarse, todavía compasteando, ¿eh? Aquí estamos animales, ¿no? Obviamente esto se llama sobrepastoreo. Entonces ese sobrepastoreo genera esto, ¿no? Genera esto, los derrumbes. Y también esto, ¿no? Van sacando bosque y estos quirusillas, van sacando bosque para aprovechar la parte agrícola. Eso es inapropiado, ¿no? Manejo inapropiado de la cuenca. Pero digamos que hasta ahí, digamos, ya es toda agricultura, toda ganadería, ¿no? Pero también tiene que ver algo la parte ambiental. Fíjense acá, esto es el botadero. Si alguien conoce Quirusillas o si alguien vive en Quirusillas, esto no me va a dejar mentir. Esta es una fotografía de la parte alta de la cuenca de Quirusillas. Y entonces ahí es su botadero, ¿no? Ahí es su botadero. En realidad, en todos los pueblos, yo no sé de dónde sacan esta idea. Los botaderos lo llevan arriba, ¿no? O sea, lo llevan hacia arriba, donde hay cuencas, donde hay, por ejemplo, en Limoncito, ¿no? Yo pregunté, ¿dónde llevan la basura, no? Y me dijeron, es arriba, Santo Corazón, más arriba. Y cuando dicen más arriba, están hablando de unas cuencas hacia arriba. Me imagino, ¿no? Y, no me imagino, sino que esa misma pregunta me hice aquí en Quirusillas. Y bueno, la idea es que, bueno, me dijeron las autoridades incluso de ahí, ¿no?
que cuando viene el agua, pues esto lo lleva para abajo, ¿no? Y lo desaparece, entonces su basurero queda limpio, ¿no? Y entonces, bueno, por esa razón lo llevan, y la basura otra vez se va, y que claro, como esto después termina en los ríos, ¿no es cierto? Entonces la basura se va dispersando, pues, en los ríos, ¿no? Y de todas formas nosotros nos liberamos un poquito de la basura, eso es lo que decían las autoridades. Absurda la respuesta, pero así lo conceptualizan, ¿no? Y bueno, ese mal uso de las cuencas, botar basura, ya es un problema ambiental, ¿no? Y bueno, como la basura en algunos casos a veces se acumula tanto, entonces generando, va generando que el agua pues vaya generando estas que se llaman cárcavas, ¿no? Cárcavas, entonces van generando nuevos, ¿cómo se llamaría esto? Nuevos recorridos del agua, nuevos drenajes, que no son naturales, porque fíjense acá, si ustedes fíjense acá, esto no es un drenaje natural, esto es que se ha derrumbado, ¿no? Que por aquí se abrió paso el agua. Entonces estos se llaman cárcavas y estos van creciendo, ¿no? Entonces se va degradando el suelo, cuencas, aguas hacia arriba. Otro uso inapropiado de las cuencas es esto, ¿no es cierto? Sembrar sin ninguna, aquí es como, fíjense, acá no hay absolutamente ningún criterio, ¿no? Es simplemente poner la semilla y listo, y que nazca el pasto. Aquí vean, ¿no? En este caso, este es maíz, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? O sea, fíjense, el maíz sin ningún criterio, o sea, ponen el maíz y punto, ¿no? Y en el peor de los casos ponen el maíz haciendo el surco a favor de la cuenca. Es decir, hacen como un canal, ¿no? Para que el agua vaya pasando por ahí. Y cuando hacen pasturas, lo mismo, ¿no? O sea, cuando hacen pasturas, fíjense, sobrecargan la pastura de tal manera que van generando este tipo de erosión por el sobrepastoreo. Entonces, todo esto es manejo inapropiado de la cuenca. Ahora, en todos los proyectos, en todos los proyectos, en todos los municipios, hay proyectos sobre esto, fíjense, programas de asistencia técnica y capacitación en el manejo de los recursos naturales, suelo y agua y fertilidad. Bueno, fertilidad es más técnico, suelo y agua, fíjense. O sea, en todos los proyectos, en todos los municipios hay este tipo de proyectos, manejo de suelo y agua. En este caso, por ejemplo, en Quirusillas, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso, digamos que no hay mucho avance, lamentablemente. O si hay, pero no es significativo, ¿no? Entonces se siguen produciendo la degradación de las cuencas. Fíjense esta erosión de una cuenca, ¿no? Tremendamente grande. Bueno, entonces, ¿qué significa el manejo de cuencas? ¿No? Eso es un diagnóstico, eso nos indica, hemos visualizado los problemas, ¿no? Recuerdan cómo se analizaba un problema, ¿no? El problema, el efecto y las causas. Entonces, el manejo de cuencas, esto vendría a ser, digamos, los efectos, ¿no? En lo social, en el fortalecimiento. Bueno, ustedes lo pueden leer esto, ¿no? El manejo de cuencas, en otras palabras, resumiendo todo esto, es un manejo integral, ¿de acuerdo? O sea, no puede haber solamente una actividad, ¿no? Por ejemplo, no puede haber solamente la captación del agua. No, tiene que haber también la reducción de la velocidad del agua, tiene que haber, digamos, los canales de irrigación, los drenajes naturales, tiene que haber todo un sistema, ¿no es cierto?, integral para el manejo de cuenca. Por eso que se llama, digamos, a un trabajo multidisciplinario, ¿no? No puede trabajar una sola persona. Sin embargo, en los municipios que manejan esto de riesgo de cuencas, pues trabaja un solo profesional, ¿no? Y en algunos casos no es el profesional del área, ¿no? Es un profesional ajeno al área. Y entonces, pues, digamos que no aporta mucho, ¿no? Entonces, para tener realmente un manejo integral, habría que hacer, ¿no es cierto?, un trabajo multidisciplinario, ¿no? Multidisciplinario, lo que significaría un manejo integral de cuencas. Desde el punto de vista de gestión de cuencas, de gestión de riesgo de las cuencas, ¿qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? O sea, primero es la rehabilitación. Hay muchas zonas que hay. Entonces, significaría la rehabilitación de la infraestructura productiva, caminos, riego, instalaciones, redes de transporte, unidad productiva, fuente y servicio de agua, organización y servicio. Si uno quiere manejar una cuenca, tendría que rehabilitar todo esto, y si no está, pues, si ya está, pues mejorarla, ¿no?
¿Qué vamos a prevenir? Infraestructura de protección y mitigación, reconversión del uso de suelo, reubicación de poblados o actividades de alto riesgo, organización y capacitación, sistema de información y análisis de riesgo, ¿no? Entonces tenemos que llegar a transformar esto, ¿no? ¿Y qué vamos a potenciar? Pues la participación local en la gestión local, vamos a incrementar el capital social, vamos a manejar el manejo de bosques, sistemas agroforestales y agroecológicos, actividades productivas no agrícolas, pequeñas empresas sostenibles, servicios locales de asistencia técnica y financiera. Entonces, fíjense, todo esto serían las acciones que se tendría que hacer en un manejo de cuencas bajo la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente es labor de un medioambiental o de labor de un agrónomo o de un forestal o de un civil, no. Es un manejo integral de varias especialidades o varias disciplinas, ¿no? Yo les voy a comentar entonces ahora un proyecto que hemos ejecutado y en los cuales han participado algunos estudiantes sobre justamente el manejo de una microcuenca de la Melea. Está esto ubicado en el municipio del Torno, ¿no? Se lo hizo más o menos como un estudio piloto. Bueno, o sea, iniciar el proyecto era, bueno, como decimos, ¿no? Primero hay que organizar a la población, hay que primero a las autoridades, ¿no? Hay que sensibilizar a las autoridades. Bueno, hay que buscar que la gente participe. Bueno, es todo un lobby que se llama, de reuniones y más reuniones, buscar el dinero, el financiamiento. Bueno, todo eso para ejecutar el proyecto. Lo que yo les voy a comentar son algunas actividades puntuales que se realizó para lograr, por ejemplo, entre comillas, un poquito el manejo de la cuenca, de la microcuenca en realidad. Es un estudio piloto, por si acaso, ¿no? Que después, bueno, salió bien y, bueno, la idea es replicarlo, ¿no? La idea era replicarlo, pero, bueno, la verdad que no, ya lo estuvimos nosotros, no sé si lo habrán replicado. Ustedes saben que todo proyecto, cuando parece que está yendo bien, pues lo primero que hacen es cambiar al técnico, ¿no? Porque pues ellos creen que pueden hacerlo solos, ¿no? Entonces, ya de ahí no sé si habrán replicado, ¿no? Pero aquí tenemos evidencias de cómo era, por ejemplo, la cuenca, ¿no? Fíjense, aquí justamente están estudiantes de no sé qué semestre de ambiental. Sus compañeros ya deben ser ingenieros, muchos de ellos ya. Entonces, bueno, hicimos un área en un agricultor, obviamente, que prestó su terreno. Fíjense, aquí está monte inicialmente, ¿no? Entonces ellos la idea lo tenían de desmontar todo esto. Bueno, dijimos, vamos a desmontar bajo un criterio sostenible. Entonces elaboramos el proyecto, actividades y todo lo demás. Y entonces empezamos con esto, por ejemplo, acá, hacer formación de terrazas, ¿ya? Terrazas de formación lenta. Es un manejo de conservación de suelos. Entonces, ¿en qué consistía este trabajo, no? ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, esto es, vamos a poner aquí el pulsor. Entonces acá fíjense la pendiente, esto estaba con monte, obviamente el agricultor lo desmontó y nosotros le dijimos, nos entrega el área desmontada. Perfecto. Bueno, en esa área desmontada se hizo lo que se llama las mingas, ¿no? Y en una de esas mingas justamente participaron los estudiantes de ingeniería ambiental. Bueno, yo les invité, les pregunté si querían participar y ellos me dijeron que sí. Bueno, entonces fuimos allá. Entonces hemos armado lo que se llama las terrazas de formación lenta, en una pendiente que más o menos tenía casi como unos 45 grados, verán, así bien, una pendiente muy fuerte, ¿no? Entonces hemos hecho excavaciones, obviamente con las comunidades, porque esto no se puede hacer, no solo no lo puede hacer. Entonces hemos ido plantando, ¿no es cierto?, especies, ¿no es cierto?, especies que nos permitan retener la erosión del suelo. Entonces acá está así y aquí está, fíjense, ya más establecido, ¿no? Para que ustedes vean que es la misma imagen. Aquí está este árbol que estaba caído ahí, aquí está el árbol, el mismo árbol, ¿no? Aquí está había la cabañita del agricultor. Bueno, aquí está la cabañita del agricultor. Aquí ya está con el letrero de qué era eso.
Y era formación de terrazas, ¿no? Entonces, aquí se utilizó especies como el guandul para poder retener esto, y entre medio se puso algunos frutales, ¿no? Se puso cítricos, se puso, aquí verán, bananos, se puso algunos también plantas forestales, ¿no? Entonces aquí se estableció un sistema agroforestal, Y entonces acá se ha ido formando una terracita en la cual ya el agricultor pues, podría utilizar para producir sus hortalizas, ¿no? Bueno, esto llevó su tiempo, obviamente, las plantas llevan su tiempo en crecer, pero fíjense, tenía guineos, ¿no? Por todo lado, o sea, se hizo un diseño, ¿no? Un diseño. Estos se llaman sistemas agroforestales y había que diseñar qué especies van a entrar acá, a qué distancia, qué tipo, cuánto de población y todo lo demás, ¿no? Entonces ya les digo eso. Y bueno, como el agricultor estaba apurado a cultivar, entonces, bueno, aquí está, digamos, su otro terreno habilitado ya, ¿no es cierto? Y ya aquí se han puesto ya siembras en curva de nivel. Más adelante les voy a mostrar lo que era eso, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Manejo de cuencas, el antes y el después, ¿no? Tres razas de formación lenta. Esa es una actividad que se puede hacer o que se hace en un manejo de cuenca. Siembras en curvas de nivel. Fíjense, antes se sembraba así o se siembra así, ¿no? El maíz por donde sea, haciendo incluso hasta canales para la erosión hídrica. Y en este caso ya no, las siembras, además que no eran todo maíz, fíjense, aquí es todo maíz, ¿no? Aquí no, aquí es siembra en franjas, se llama esta práctica, ¿no? Siembra en franjas, donde se intercambiaba una especie con otra especie, ¿no? Entonces aquí se le decía al agricultor, se le demostró, porque fíjense, esto es lo que el agricultor hacía, ¿no? Y nosotros hemos tenido que documentar eso. Bueno, y le hicimos su costo, cuánto salaba, cuánto ganaba, y bueno, todas esas cosas, el análisis económico. En realidad no lo hice yo, lo hizo un economista, obviamente. Y bueno, después ya con este manejo técnico, fíjense, en franjas y entre medio otro tipo de cultivos, pues mejoró su rentabilidad notoriamente, ¿no? Y entonces mejoró sus cultivos, mejoraron. Aquí todas las plantas de maíz eran chiquititas y aquí no, aquí grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también se puso abonos verdes, ya más adelante les voy a mostrar. Entonces aquí había lo que se llaman cultivos, estos se llaman sistemas agrícolas mixtos. Sistemas agrícolas mixtos. Entonces acá se sembraba leguminosas, aquí son leguminosas, y aquí se llaman gramíneas, ¿no? Entonces habían de las dos especies. Entonces, eso era importante, y lo más importante era la siembra en curvas de nivel. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es, digamos, reducir la erosión hídrica, porque el agua cae y va arrastrando el suelo, y entonces, como aquí están las franjas, entonces ahí es donde se va reteniendo el suelo y va, digamos, reduciéndose notoriamente la erosión hídrica, ¿no? Bueno, después otro ejemplo, otra cuestión que le hicimos era justamente el manejo de la cobertura, ¿no? Tenía ahí sus plantas el señor, estaba recién plantando, ahí están las plantitas también, por si acaso, si las ven. Y su suelo era así, sin cobertura, ¿no? O sea, no, aquí no puede ser, porque aquí esto también estaba en pendiente y el agua bajaba por acá y arrastraba todo el suelo, ¿no? Bueno, entonces le decimos, no, esto hay que poner cobertura. Entonces hemos puesto cobertura acá, cobertura en este caso, digamos, de abonos verdes, ¿no? O cobertura viva. Hemos puesto dos tipos de cobertura. Aquí hemos puesto uno que se llama la mucuna y aquí otra que es la crotalaria, ¿no? Más adelante vamos a ver esas especies. Entonces, obviamente, el suelo se ve totalmente distinto, ¿no? Con cobertura y sin cobertura. En algunas zonas donde, digamos, no era factible, no era posible poner cobertura viva, entonces se optó por cobertura muerta, es decir, todo lo que se podaba, antes el agricultor lo quemaba, ¿no? Y ahí entre medio sembraba, digamos, ¿no? Ahora nosotros no, aquí dijimos, no va a quemar, ¿no? Y aquí ha sido una discusión bárbara, o sea, no, ¿cómo que no voy a quemar? Que va a haber plagas, que va a haber luz, o sea, la discusión de la gente realmente para introducir nuevas tecnologías es tremendo, ¿no?
Entonces, como las personas se han criado con esas ideas, sus papás han sido transmisores de esa información y sus papás han visto que les sale bien, a los hijos repiten lo mismo, entonces reacios a mejorar, ¿no? Pero sin embargo, bueno, como teníamos el financiamiento, le dijimos, bueno, señor, usted ha puesto su territorio y nos tiene que prestar para mostrarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos nosotros las siembras, él sembró frijol acá, y en cada sitio, bueno, frijol, y cuando cosechó el frijol fue una belleza. Entonces sacó, y nosotros siempre le hacíamos con y sin, ¿no? O sea, con cobertura y sin cobertura. O sea, haga lo que usted sabe hacer normalmente y déjenos un territorio para hacer lo que queremos que usted haga. Y entonces la gente es la única manera de comprar. Entonces cuando él tenía yo no sé si tengo esas fotografías, no tengo esas fotografías, pero digamos que su frijol era chiquitito, enfermo, sin embargo aquí eran grandes los frijoles, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, así hay que hacer. Claro que necesita más trabajo, necesita más tiempo, pero el rendimiento y los frutos son mucho mejores, ¿no? El manejo de cuencas, la cobertura viva de abonos verdes, fíjense, inicialmente es así la cobertura, y entonces acá pues es, no, ¿cómo puede ser? Muy raro, pero espere que crezca. Y creció y ya coberto, ¿no? Lo mismo aquí con la mucuna, ¿no? Aquí, espere que crezca y miren cómo cubrió. Entonces, esto después incorporado al suelo, pues ya da tremenda cantidad de materia orgánica. Pero aquí nosotros hemos colocado esto por una cuestión muy, como les decía, integral. Resulta que en esa microcuenca muchos de los agricultores generaban, digamos, miel, o sea, no producían miel, sino criaban abejas para que éstas produzcan miel. Y entonces cada agricultor tenía sus 5, 10 cajas, ¿no? Y bueno, entonces resulta que ellos sufrían en invierno, porque la floración en invierno disminuye notoriamente en esa cuenca porque se seca. Y entonces, pues, la miel bajaba. Y resulta que esta crotalaria, esta es la crotalaria, pero también había otra que era el guandul, que justamente coincidió con la floración en esa época. Y la flor amarilla es la flor que atrae más a los insectos, ¿no? El amarillo en realidad atrae más a los insectos, ¿no? Por eso que cuando quieren poner trampa a los insectos, usan, digamos, una trampa de color amarillo. Y entonces, bueno, en esas dos gestiones que hicimos el proyecto, se mantuvo o casi parejo la producción de miel en la época alta y en la época baja de producción. Y entonces, bueno, ellos también lo vieron eso como una opción interesante, ¿no? Y claro, cuando uno ya, digamos, quiere replicar esto a gran escala, entonces ahí, digamos, ¿por qué digo a gran escala? Porque estas prácticas, digamos, no alcanzaban más de 2 hectáreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien quería replicar esto y bueno, la crotalaria, su semilla costaba carísimo, ¿no? El kilo son $100, o sea, son 600, 700 bolivianos, ¿no? Y un kilo no da para una hectárea, entonces era costoso, ¿no? Pero al ver los beneficios, pues alguien dijo, bueno, hay que producir nuestra propia semilla. Claro, se podía haber producido, ¿no? Pero con mucho más cuidado. Entonces, eso también mostraba de que algunas prácticas, ¿no es cierto?, son interesantes, son buenas, pero no necesariamente están al alcance de los beneficiarios, ¿no? Claro, nosotros usamos eso porque como teníamos financiamiento, entonces, pues podíamos acceder a esas semillas, pero al agricultor le costaba un poquito más. Entonces, ahí fue donde, digamos, tuvimos que hacer el banco de semillas, ¿no? Bueno, en realidad lo instalamos, no sé si lo habrán utilizado porque ya no hice seguimiento a ese proyecto. Bueno, al fin y al cabo, el manejo de cuencas es generar toda una transformación, ¿no? Estas son algunas de las prácticas que hicimos. Hicimos otras más que digamos, se nos podría haber mostrado, pero no tiene sentido, ¿no? La idea es que se hizo. Y la idea de hacer todas estas cosas es más o menos, ¿no es cierto?, generar un cambio en el ambiente, ¿no?
Más o menos la idea de ese proyecto era algo similar a esto. Obviamente no es la cuenca que estoy mostrando, sino es, pero la idea es esto, la idea llegó a ser esto, ¿no? Entonces teníamos una cuenca totalmente, digamos, mal manejada. Bueno, entonces se empezó por la reforestación, ¿no? Se hizo la reforestación, se manejó, digamos, las cuencas, la parte, digamos, un poquito más expuesta al grado de erosión, que se llamaría el manejo de cárcava, se hizo también eso. Bueno, se empezó a poner lo que se llaman los retenes, ¿no? O las siembras de contención a curvas de nivel. Ya ustedes lo han visto eso con el caso de las terrazas o con el caso de las siembras en curvas de nivel de maíz, se hizo eso. Y bueno, dependiendo, bueno, varias de esas, ¿no? Y dependiendo, digamos, del agricultor, pues se podía haber introducido producción agropecuaria, ¿no? O producción de algunos otros tipos de maderas o, digamos, especies forestales en los cuales se podría también producir, también lo hicimos. También se podía aquí poner como digo, forraje, bancos de proteína, también lo hicimos. Y obviamente darle alimentación, seguridad alimentaria al ganado, en caso que el agricultor tenía, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera, diversificar sus ingresos del agricultor, manejar la cuenca apropiadamente y obviamente manejar un sistema, ¿no? Un sistema integral, ¿no? No un monosistema. Entonces, aquí el agricultor dejó de sembrar solo maíz, se tenía frutales, tenía árboles, tenía ganadería. Bueno, depende del agricultor, ¿no? Hay algunos agricultores que no tenían ganadería, pero a los que tenían se les dio, digamos, las pautas cómo manejar las fuentes de proteína. Y entonces la idea es mejorar el sistema y mejorar el ingreso económico, ¿no? De las personas. En las dos gestiones que estuvimos funcionó bien, funcionaba bien, se demostró económicamente que era posible hacerlo, pero bueno, ¿no? Lamentablemente no sé, ya no dejé de ir allá, no sé si estará. Algunos comentarios escuché que sí, que más o menos, pero bueno, lamentablemente no sé. Pero eso, fíjense, debería ser, digamos, debería ser lo tradicional, ¿no? Es decir, ustedes dejan el ejemplo y de ahí, bueno, si funciona, ellos lo tienen que replicar, ¿no? Por ningún proyecto, le vuelvo a literar, es sostenible si uno está permanentemente ahí. Entonces, en la primera gestión y se financió, en la segunda ya tratamos de entrar a un autosostenible y simplemente a un periodo de acompañamiento, ¿no? Y después ya en un tercer periodo ya el agricultor solito manejar, ¿no? O los productores. Bueno, entonces ahí están esas experiencias, por ejemplo, ¿no? Después hemos tenido otras experiencias en esta cuenca, no directamente como técnico, sino como evaluador de un proyecto que se llevó a cabo en la cuenca del río San Pedro, norte de Potosí, donde pues hubo un trabajo mucho más grande, ¿no es cierto? Y aquí no solamente eran unos agricultores, aquí ya era todo un municipio, ¿no? O sea, ya se dio el producto del aprendizaje, ¿no? Bueno, funcionó, ahora vámonos a más grande, ¿no? Entonces se obtuvo, bueno, se generaron a nivel de Latinoamérica, en varios países de la zona subandina, varios proyectos ya a nivel de municipio. Y aquí en Bolivia tocó hacer un proyecto en esto, en el municipio de San Pedro, ¿no? Este municipio de San Pedro, del río de San Pedro, seguramente ustedes ahorita no tienen idea de dónde queda, pero este municipio de San Pedro es un sitio turístico que se llama, el pueblito, en realidad el centro del municipio se llama Toro Toro. Y ustedes seguramente tampoco se están ubicando, pero es el lugar, el municipio donde se originó, según la tradición, la danza del tinku, no sé, ¿no? Entonces esa danza que pues mucha gente lo baila, ¿no?
en presentaciones escolares, ¿no? En presentaciones sociales. Entonces, ahí es donde se originó, pero es un municipio mucho más grande. Entonces, el proyecto de estos aprendizajes que se tuvo, la GTZ financió a nivel de Latinoamérica proyectos ya a nivel de municipio, y aquí en Bolivia se realizó en San Pedro. Entonces, bueno, como era ya un trabajo mucho más grande, entonces ya esto pues abarcó muchas otras instituciones y muchas otras personas más, donde se hizo ya un análisis mucho más amplio, ¿no? Ese municipio estaba expuesto a heladas, estaba expuesto a deslizamientos, estaba expuesto a granizadas, a erosión y a sequía. Entonces, bueno, se eligió prácticamente el municipio, digamos, si se quería elegir algún municipio, este era el peor porque tenía de todo, ¿no? Estaba expuesto a todo. Y entonces, bueno, ahí se realizó el proyecto, se ejecutó con la misma dinámica de la actividad que les comenté, socialización, qué sé yo, todo eso, organización y todo lo demás, ¿no? Entonces hay interesantes proyectos, ahí también se hicieron un manejo de conservación de suelos, ahí también se hizo lo que se llama las terrazas de banco, ¿no? Bueno, aquí desde el nivel A, por ejemplo, que aquí también usamos, niveles de banco, igual a través de mingas, ¿no? Esto se llaman las zanjas de infiltración. Allá, por ejemplo, hay agua, pero con una alta intensidad en cierta época, ¿no? Y en otras épocas prácticamente no hay agua, entonces se hizo zanjas de infiltración. Entonces estas zanjas de infiltración, viene el agua y va acumulándose acá, ¿no? Obviamente que reduce la velocidad del agua, ¿no? Entonces reduce la erosión hídrica, pero además esta agua, resulta que esta agua se va infiltrando y va humedeciendo toda esta área, ¿no? Y toda esa área después se cultiva para forrajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya están socializando los resultados del taller, ¿no? Aquí, fíjense, las salas de infiltración y para aprovechar, digamos, abajo. Entonces, cada cierta distancia se hace esas zanjas de infiltración, que son manejo de conservación de suelos, ¿no? El objetivo es reducir la erosión hídrica. Aquí tenemos más trabajo comunitario. Vuelvo a reiterar, esto no es un trabajo individual, el manejo de cuenca dijimos que es un bien social, por lo tanto, toda la sociedad involucrada en la cuenca tendría que trabajarse. Bueno, aquí tenemos trabajando, fíjense, las terrazas de banco, claro, aquí con piedra, ¿no? Acá han visto la experiencia que hicimos nosotros, no teníamos piedra ahí. Entonces no podemos decir no se puede hacer, ¿no? Se puede hacer con otro tipo de especies, ¿no? O sea, recuerdan acá, voy a mostrarles para que vean nada más. Me dirán, aquí cómo vamos a hacer, y aquí no hay roca, ¿no? ¿Cómo no? No hay roca, sí, pero hay forma de hacerlo, ¿no? Hay forma de hacerlo. Entonces aquí están las mínimas terrazas, claro, con menor dimensión por la pendiente, porque aquí, fíjense, la pendiente es casi de 45 grados. Entonces, en función a la pendiente, el ancho de la terraza pues va a disminuir, ¿no? O va a aumentar, dependiendo cuál sea la situación. En este caso, fíjense, aquí hay pendiente, ¿no? Pero no es pues de 45 grados, ¿no? Entonces, por eso que la terraza es un poquito más ancha, ¿no? Y se pone acá un retén de piedra, de roca, porque claro, la vegetación no es como hay acá. No desarrolla rápidamente como acá, ¿no es cierto? Pero hay esa opción. Y entonces tenemos aquí, ¿no? Bueno, van a disculpar. Entonces, como les decía, aquí están las terrazas. Claro, a diferencia de allá veían verde, ¿no? Acá no se ve nada verde, pero bueno, aquí, porque el ambiente es totalmente diferente, ¿no? Bueno, entonces acá también fíjense es- estos son siembras sobre curva de nivel, ¿no? Sobre curva de nivel para justamente retener la erosión hídrica, ¿no?
Bueno, como en este caso la cuenca era muy, muy grande, toda una cuenca del San Pedro, no solamente involucraba reducir la erosión del suelo o mantener la propiedad física química del suelo, sino que había también que controlar, digamos, había que controlar también, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Había también que controlar, digamos, el agua del río, ¿no? Y entonces por eso que la comunidad participó en la conducción de gaviones, para habilitar, digamos, áreas que podrían ser cultivables y para evitar, pues, que el río empiece, digamos, a cambiar de curso, ¿no? Entonces, el manejo de cuencas no solamente era agrícola, ¿no? Sino también hídrica, y esto ya significaba, por ejemplo, aquí, ya la presencia de otro profesional, que sería en este caso un ingeniero civil, ¿no? Bueno, también ustedes han debido ver que en esta cuenca había una necesidad de reforestación, que no era, digamos, en lo otro, ¿no? Porque en lo otro, si bien había cobertura, sin digamos, importancia comercial, pero en este caso no había nada de cobertura, entonces, bueno, había que poner cobertura. ¿Y qué es lo que se puso? Pues se puso, digamos, aquí plantas. Lo ideal de hacer esta cobertura, esta revegetación, sería con especies nativas, ¿no? Pero las especies nativas allá, si ustedes chequean acá, son bien pequeñitas, no desarrollan mucho. Entonces, pues se opta por lo más común, que son los ciprés y los eucaliptos, ¿no? Que son plantas que se desarrollan muy bien en esas zonas secas, ¿no? Y entonces, bueno, se estableció viveros en esa zona. Y entonces, fíjense la envergadura de los viveros que se estableció. Obviamente que participaron los niños, las mujeres, todos, ¿no? O sea, no había solamente una cuestión, digamos, especial con algunas personas, con todos los que querían participar. Bueno, además dijimos también que la cuenca es una fuente natural de recepción de agua. Entonces, bueno, había que aprovechar la cuenca, ¿no? Porque se estaba poniendo sistemas agrícolas y esos sistemas agrícolas iban a necesitar agua. Entonces se construyó lo que se llamaban los atajados, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la zona, pues atajados, fíjense, con membranas semipermeables, ¿no? Y membranas, geomembranas, ¿no? O sea, geomembranas aquí con otro tipo de aislamiento y aquí simplemente con piedras, ¿no? O sea, con arcilla. Aquí, por ejemplo, como el municipio, ¿no es cierto?, tiene varias comunidades, por eso que hay diversos modelos. Y bueno, aquí más o menos la calidad en realidad las tres son buenas, ¿no? Lo que pasa es la pinta, digamos, ¿no? Esto es mucho más vistoso. Esto, bueno, también, ¿no? O sea, cada uno tenía sus cualidades, ¿no? Pero la diferencia era en función a lo que le gustaba a la comunidad. ¿Cuál quieren hacer ustedes? ¿No? Entonces, bueno, ellos eligían, ¿no? O sea, nunca a uno se les imponía nada, ¿no? Bueno, entonces igual práctica de conservación de suelos, nuevamente aquí, ¿no? En toda la comunidad, fíjense, nuevamente acá las sagas de infiltración, curvas en nivel, o sea, las mismas prácticas que hicimos aquí, exactamente igual, ¿no? Solamente en estado macro, ¿no? Prácticas inadecuadas en el norte de Potosí, las mismas prácticas que había allá, ¿no? Tala de bosques, tala de árboles, sobrepastoreo, actividades que se hacían sin ningún criterio técnico, sobrepastoreo en este caso de ganado ovino, áreas totalmente despejadas en plena pendiente usando para la parte agrícola. O sea, las prácticas inadecuadas siguen siendo las mismas en cualquier región donde hay cuenca, ¿no? Por lo tanto, las prácticas que uno aplica en una zona aplican también a la otra. No hay problema. Bueno, y en realidad también es esto, ¿no? Esto es la idea de tener, al final, al cabo, cuando uno ya establece la cuenca, o sea, establece el proyecto, la idea es esto, ¿no? Digamos, el diseño, ¿no? Cómo quieran, cuando esto salió, por ejemplo, cómo quisieran verlo ustedes a su cuenca, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron esto es un mapa parlante, bueno, yo quiero aquí arbolito, yo quiero aquí pipotero, bueno, cada uno decide lo que hace y al final la idea es llegar a esto, ¿no? Llegar a esto
frente, digamos, a lo que podría ser, ¿no? Totalmente desierto, y aquí totalmente una cuenca productiva bajo criterios de manejo integral, ¿no? Entonces aquí hay una serie de prácticas agrícolas y pecuarias y de hidrológicas y de civiles, obras civiles que se hacen, se replican lo mismo en cualquier cuenca, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, esta es una fotografía que también, acá, esto es por Bermejo, por ejemplo, aquí cerquita, donde ustedes saben que hay muchos derrumbes, ¿no? Entonces ahí se hizo, por ejemplo, un canal donde se puso geomembrana, ¿para qué? Para canalizar el agua. Entonces acá viene el agua, viene acá, se canaliza y se lleva a la cuenca más grande, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que el agua, pues, no caiga hacia acá abajo, ¿no? Y, bueno, en este caso, digamos, es erosión, ¿no? Bueno, eso es, digamos, lo que... Disculpa nuevamente. Eso es lo que, digamos, tenemos sobre el trabajo de cuencas, ¿no? A manera de conclusiones, pues podemos decir que un buen manejo de cuencas hidrográficas debe ser un manejo integral. Creo que eso es lo principal, ¿no? Esto, por ejemplo, son conclusiones, son comunes las conclusiones. Por ejemplo, estas conclusiones son del manejo de cuenca de un país centroamericano, ¿no? Y yo viendo esto, pues prácticamente es igual, ¿no? O sea, son las mismas conclusiones, porque son los mismos problemas, pues, ¿no? Entonces, aquí el manejo tiene que ser integral, ¿no? Para lograr este nuevo enfoque de esta manera urgente es preciso alcanzar un compromiso nacional. Y de verdad, esto es interesante, un compromiso nacional, donde tendrían que estar involucrados las autoridades, ¿no? Locales, departamentales y nacionales, ¿no? El tema de cuencas hidrográficas debería ser considerado como una prioridad nacional, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, sí. No está compartiendo. Ah, caramba. Ya. Ya. Bueno, decía entonces las conclusiones, ¿no? Manejo integral, eso es una cuestión, digamos, lógica. Debería ser, digamos, un compromiso nacional. Quiere decir que deben participar autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales, ¿no? También acá, digamos, debe ser una prioridad nacional, ¿no? Porque, fíjense, siempre hay problemas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, han escuchado el desborde del río San Pedro, ¿no? Allá en el norte. Y bueno, hay una pérdida tremenda económica, ¿no? Entonces, ¿a quién involucra eso? A la gobernación, obviamente, al municipio de San Pedro, allá del norte, obviamente, y también al municipio, a la gobernación nacional, ¿no? Entonces, debe ser una prioridad el manejo de cuencas hidrográficas, ¿no? Al ser una prioridad nacional, entonces esto significaría que el manejo de cuencas tendría que ser política de Estado. Si ustedes van, por ejemplo, pasan yendo aquí, viajando, pasan ustedes la Guardia, ¿no? Sí, la Guardia, y ya desde ahí empiezan las cuencas, ¿no? Microcuencas, obviamente. Y si siguen avanzando, Mairana, Samaipata, siguen avanzando, ya las cuencas se hacen más grandes, ¿no? Entonces, claro, fíjense cuánta gente hay alrededor de esas cuencas, cuántos poblados hay. Entonces, claro, por eso que tiene que ser una política de Estado. No solamente podría ser, digamos, del gobernador de Santa Cruz, sino tiene que ser una política de Estado. Lo mismo vamos, por ejemplo, si vamos por Cochabamba, lo mismo, ¿no? Por Sucre, por Tarija, aquí en Bolivia al menos, las cuencas son tremendamente grandes, por lo tanto debería haber política de Estado. Ahora, ustedes dirán, ¿hay? Sí hay, ¿no? Si ustedes pueden ver acá en Santa Cruz, por ejemplo, han debido escuchar el CEARPI, ¿no? El CEARPI es un programa que se ha generado justamente para manejar la cuenca del río Piraí, ¿no?
Entonces, pero bueno, ahora, ¿qué hacen? Solamente los del CEARPI, hasta donde yo sé, ¿no? Hacen lo siguiente. Primero supervisan que nadie se asiente en la ribera del río. Perfecto. Después hacen el monitoreo del agua, ¿no? Que va a crecer, que va a bajar, que va a subir, que va a hacer acá. Y cuando crece van a chequear, digamos, si el puente se va a caer o no se va a caer, ¿no? Y bueno, entran, digamos, en ese término de emergencia temprana, ¿no? Pero después más allá no hacen más nada, ¿no? Si se cae el puente, pues ni modo, habrá que construirlo otra vez, ¿no? No sé, no creo. Entonces eso significa, nuevamente, ¿qué cosa? El desastre, ¿no? Entonces todos nosotros, toda la mayoría, espera que ocurra el desastre. ¿Por qué no evitan eso? Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué no evitan? Si el puente está expuesto, digamos, a una cuenca, una microcuenca, traten de que el puente, digamos, para empezar esté bien construido y en segundo, eviten esos problemas de posible caída. ¿No es cierto? Entonces, eso quiere decir que habiendo ese programa, pues, o no lo están dando no le están dando la competencia necesaria o simplemente no lo están haciendo, ¿no? Bueno, entonces, se requiere instrumento de política normal, bueno, que no solo fomenten y orienten la recuperación, protección y mejoramiento de la base de los recursos naturales con un enfoque de cuencas hidrográficas, sino sobre todo contribuyan a la gestión. Esto, ¿no? O sea, no solamente se trata de que siembren bonito, que se siembren bien, que pongan plantitas, no se trata de eso, sino que sobre todo contribuyan, ¿no es cierto?, a la gestión de riesgo frente a desastres naturales de origen climático. Eso en realidad es la importancia del manejo de cuencas. No es que hemos hecho un gavión, qué bonito, hemos hecho una terraza, qué bonito, hemos hecho la reforestación, qué bonito. Ahora nos preguntamos, ¿todo lo que hemos hecho está contribuyendo a la reducción, ¿no?, a la mitigación de los desastres naturales? ¿Sí o no? Pues simplemente tendríamos que ver una retrospectiva, ¿no? A esta época, a ver, ¿cuándo se ha creado CEARPI? No sé, yo les doy un trabajo de investigación, que ustedes son gente del medio ambiente. Vean cuándo se creó CEARPI, ¿no? Ahora, ¿cuál eran las políticas de creación de CEARPI? ¿Para qué se creó? Han pasado varios años, ¿no? Yo no les voy a decir cuánto, ustedes averíguenlo si quieren. Han pasado varios años y ahora sigue habiendo CEARPI, ¿no? Y ahora vean cuál es el alcance del programa CEARPI o proyecto CEARPI. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si ese proyecto realmente contribuyó a que exista o no desastres naturales sobre o ocasionados por la cuenca del río Piraí, ¿no? Yo en cada época de lluvia siempre escucho algún desastre, aunque pequeñito, pero lo escucho, ¿no? Pero bueno, ahora no sé, por ahí tal vez es imposible, digamos, evitarlo, ¿no? No sé. O tal vez no se está haciendo nada. No sé. No me he metido a averiguar eso, pero ustedes que están relacionados a la parte medioambiental, pues pueden llegar a investigar eso, ¿no? Bueno, entonces estas conclusiones las saqué de un informe del proyecto de la FAO, realizado en un país centroamericano, y lo he copiado porque yo he visto que las conclusiones son las mismas en todos los países donde se debería hacer o se ha hecho proyectos sobre manejo integral de cuencas, ¿no? Lo mismo he visto en Colombia, en el Perú, en Argentina, o sea, las mismas conclusiones, ¿no? Adecuado a su contexto, sí, pero prácticamente son similares, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, acá yo les he mostrado, digamos, los resultados así macro, ¿no? Pero en realidad aquí hay que hacer el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, esos maíces en curva de nivel, ¿realmente disminuyó la erosión? Sí, pero no solamente hay que decirlo, sino que hay que demostrarlo. Y entonces ahí hemos hecho ensayos sobre cómo evaluar la erosión hídrica, eólica, se pone clavos, bueno, todo es una técnica, digamos, que no me alcanzaría, es una materia eso, ¿no? O sea, manejo y conservación de suelos, ¿no? Que no me alcanzaría, digamos, bueno, es un semestre, ¿no? Un semestre me alcanzaría para mostrarles todas las técnicas que se pueden hacer para evaluar justamente todas esas
técnicas de manejo de suelos, que están ligadas a las propiedades físicas, a las propiedades químicas, ¿no? Fíjense, cuando yo estoy diciendo reducir la erosión, estoy evitando que se rompa la estructura, estoy evitando que se cambie la textura, ¿no? Estoy evitando que se pierda la fertilidad del suelo, ¿no? Estamos haciendo eso. Cuando estoy diciendo sobrepastoreo, evitemos el sobrepastoreo, estoy evitando de que el suelo se compacte, de que no aumente la densidad, de que no disminuya la porosidad, de que aumente la infiltración. Son cosas que hemos visto en teoría, ¿no? Pero que acá ya se aplica, ¿para qué? Para lograr justamente estos resultados, ¿no? O cuando estamos diciendo hay que poner cobertura, ya sea viva o mulch, ¿para qué? Para mejorar la actividad de los microorganismos, para mejorar la mineralización del suelo, para mejorar el contenido de la materia orgánica en el suelo. Todas estas prácticas no es porque se ven bonitas o porque pues, están bien para la fotografía, no. Tienen un soporte técnico basado en toda la teoría de edafología que yo les he dado en el curso, ¿no? Bueno, creo que con esto, entonces, hemos concluido, ¿no?, toda la información referente a la materia. Espero que les haya servido esta información, ¿no? Yo les he mostrado dos casos específicos en los cuales he tenido la oportunidad de participar. Hay otros más. Por ejemplo, en el manejo de residuos sólidos, ¿no? La ombricultura. Tengo bastante trabajo en eso, pero yo creo que ustedes lo pueden averiguar fácilmente qué otras aplicaciones se puede dar en esto del manejo del suelo, ¿no? Del manejo del recurso suelo y los insumos que tiene. Bueno, entonces creo que con esta información culminamos con el contenido académico. Espero, vuelvo a reiterar, les haya servido la información y que obviamente sea esto una base, ¿no? Que no se queden con lo que yo les he dado. Hay proyectos, hay informes técnicos, hay PDFs, hay de todo para ampliar la información que ustedes quieran, ¿no? Ampliar, por ejemplo, si alguien dice, ¿para qué se hacen terrazas de banco, ¿no? O terrazas de formación lenta? Métanse a ver eso y van a ver que es un universo de información, ¿no? O sea, no es nomás hay que hacer el cálculo de la pendiente, hay que hacer el ancho de la terraza, o sea, es un cálculo, o sea, es un trabajo de ingeniería. No es nomás aquí vamos a acabar y listo, ¿no? Porque si no, se te va a venir abajo, ¿no? No te olvides que se te va a venir abajo, eso sí que está mal hecho, ¿no? Y si se te viene abajo, se te viene con todas las plantas o con todas las rocas que tú has colocado. Entonces hay que hacer un cálculo de ingeniería, hay que hacer una selección adecuada de las especies, hay que poner su sistema de drenaje, hay que manejar las propiedades físicas del suelo, hay que mantener las propiedades químicas del suelo. Bueno, hay todas esas cosas que hay que hacer, ¿ya? Así que si ustedes quieren averiguar, pues averigüen más y profundicen su información de acuerdo a su interés, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces creo que con esto hemos llegado a la finalización de la materia. Bueno, empezamos 50 y pico estudiantes y hemos terminado 28, 20, 25 estudiantes. Bueno, ¿no? Espero que no les haya sido por aburrimiento que se hayan ido o que no hayan entrado a clases, sino por dificultades que hayan tenido ajenas a la materia, ¿no? Pero de todas formas, no se olviden que la universidad es libre, o sea, es autónoma. Nosotros cuando entramos a la universidad es autónomo. Y yo lo único que hago es facilitar la información a quienes les interesa y a quienes, digamos, pues tienen un poquito más de interés en aprovechar la información, ¿no? Bueno, si no hay más nada si tienen alguna consulta sobre el tema o cualquier otra cosa, pues adelante. Ingeniero, creo que hoy día tenía que decir la fecha de los exámenes. Ajá. Bueno, hoy día lo decimos, sí, aquí. Fíjense, tenemos nosotros ahora al 14 de enero, ¿no? Bueno, nosotros tenemos pendientes ahorita tres actividades, ¿no? Uno que es la segunda evaluación parcial, ¿no? Y después tenemos la evaluación final, ¿no? Y además tenemos la presentación
sí, presentación, vamos a poner, del informe técnico, ¿no? Del informe práctico. Sí. Bueno, entonces, en la segunda evaluación vamos a tener la misma metodología de la primera, ¿ya? Entonces, yo les voy a hacer llegar 3 evaluaciones, ¿ya? Entonces, vamos a tener una evaluación continua 1, evaluación continua 2. Ingeniero, disculpe, ¿estás compartiendo pantalla? Pues, no estoy compartiendo, estoy comentando nada más, después le voy a mostrar. No, y en la evaluación final solo va a haber un solo examen, o sea, un examen final, ¿de acuerdo? Bueno, y la presentación del práctico, que va a significar la exposición, ¿no es cierto? Y la presentación del informe. Entonces nosotros tenemos, fíjense acá, tenemos 3, 4, 5, 6 actividades todavía pendientes, ¿no? Entonces, bueno, pongámosle fechas ahora mismo, ¿no? Ya, listo. Que no tengamos nosotros problema de coordinación, nada, vamos a hacer con ustedes esto. Y los que no están, pues se someten a lo que digamos acá, porque si no están, quiere decir que están de acuerdo con todo lo que dan, y pues no tienen opción a opinar, ¿no? Porque ahora es cuando deben opinar. Bueno, entonces estas son las actividades que nos quedan, ¿de acuerdo? Segunda evaluación, que va a tener evaluación continua 1, evaluación continua 2, evaluación continua 3, y el segundo examen parcial. Después de la evaluación final y la presentación del informe práctico, ¿ya? Entonces, esto, como son cortitos, ustedes ya saben que son 10 preguntas, entonces acá, digamos, en el calendario, nosotros tenemos exactamente para poder realizar todas estas actividades al filo del tiempo, digamos, ¿no? Al filo del tiempo, sin opción a nada, estaríamos hablando hasta el 28 de enero, ¿ya? Sin opción a nada. Ahora, si nosotros queremos darnos un poquito más opción, entonces tendremos que desarrollar nuestras actividades aquí. Y si no tenemos tiempo, pues simplemente tendremos que reducir nuestras actividades, ¿no? Entonces, por si acaso, la segunda evaluación es de toda la propiedad física del suelo. Creo que son 4 temas, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí. Entonces, podemos sugerirles, por ejemplo, hacer las 4 evaluaciones o las 3 evaluaciones continuas el día miércoles. O sea, 3 formularios, ¿no? O hacer el lunes, martes y miércoles, ¿no? El formulario 1, el formulario 2, el formulario 3 y el examen parcial, ¿no? Entonces, si quedamos así, entonces esto sería, por ejemplo, entonces sería el 17 de enero, obviamente, el 18, y esto sería el 19, y esto sería el 19. Así quedaría, ¿no? Y el examen final, pues el examen final lo damos, ¿dónde está mi calendario? El examen final lo daríamos el jueves 20 en horario de laboratorio, porque ya creo que han terminado el laboratorio con Alicia, porque ya tengo las calificaciones que me las envió. Entonces, el día viernes tenemos libre, o por lo menos ya no está ocupado ese horario, entonces tomaríamos el examen final el 20, y la exposición sería el 21, ¿no es cierto? O máximo el 26, ¿no? Entonces eso lo podemos poner acá. 21, o 26. Tanto la presentación como la exposición del trabajo, ¿no?
Bueno, esas serían las fechas que ponemos, ¿no? Ahora, bueno, escucho opiniones. Buenas tardes. En caso de que sea el 17 y el 18 los exámenes, las evaluaciones continuas sería como para las primeras, en la noche, o acordaríamos un horario. Ajá, por eso, por ejemplo, aquí estamos hablando del día, ¿no? Este día lunes, este día martes, y estos dos son el día miércoles, ¿no? Entonces, este también el día miércoles. Entonces, el día miércoles no hay problema porque es un horario de clases. El día lunes, aquí tendríamos que nosotros pensar a qué hora podemos dar. El día miércoles podemos dar el primer examen, por ejemplo, a las 3:30, que es justamente cuando empieza la clase. Nos damos 15 minutos y a las 4:00, ¿no? 04:00, entonces ya damos el examen final o el examen del segundo parcial. Y este es el miércoles, ¿no? Y el examen final sería el jueves en horario de laboratorio, que creo que es a las 18, ¿no? 18:15. 18:30 para no pelarle. Y listo. Y esto, pues el 21 al 26 sería en la hora de clases, ¿no? O podemos tener toda la tarde, ¿no? O sea, todo el miércoles o todo el día, o toda la tarde el viernes, si es que hay disponibilidad de horario. Y si tienen, digamos, pues, si tienen por ahí todavía actividades académicas, entonces simplemente en el horario de clases, ¿no? Viernes. Sí, eso es... Ah, no, sí, este es el 26, el miércoles. El 21 es viernes, ya. Entonces, este es viernes. Y esto es el miércoles. Listo, ¿no? Entonces, si miércoles, horario de clases. ¿Sí? Ingeniero, el segundo parcial no podría ser jueves y el examen final viernes. El 21. No, es que dice ahí miércoles, ¿no? Y pasamos con usted miércoles, jueves y viernes, digamos, el segundo parcial que sea el jueves y el final el viernes. Y a la exposición no lo podría pasar para la próxima semana, es que creo que es muy cargado, digamos, toda la semana, y aparte igual hay otras materias. 26 acá, dice usted. Entonces ya descartamos esto. Y acá usted dice... ahí. ¿Así dice usted? Sí se podría, digamos. Aquí dice usted el 21, ¿no? El 21, que sería viernes. Puede ser, ¿no? Yo estoy sugiriendo en base a eso. Ahora ustedes me pueden hacer cambiar, perfecto, cambio, pero tenemos que tener un rango de tiempo, ¿no? Pero está bien los cambios que sugieren. Bueno. ¿Alguna otra sugerencia más? Ingeniero, el segundo parcial del jueves, o sea, se movería, ¿cierto? No miércoles, con la tercera evaluación continua y el segundo parcial. Eso es lo que decía. El 20. Ahí. Creo que quiere que la tercera evaluación continua y el segundo parcial no sean el mismo día, Inge. Así quedaría, entonces. Sí, así, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, bueno, quedamos así entonces. Entonces, desde el día lunes entramos al periodo de evaluaciones, lunes 17, ¿no es cierto? 17:01, ¿no? Siempre va a llamar.
ahí. Y el horario nos quedaría, ¿qué horario tomamos del día lunes y martes? Porque es lo que queda ajeno al horario. En la noche, ingeniero, yo sugiero a las 9 de la noche. 9 de la noche, ya. Por ahora está así. ¿A nadie le afecta? Ingeniero, a mí me afecta, tengo clase de 8:30 a 10 de la noche. Bien, siguen pasando clases en esta olla. Según el calendario es hasta el 15. O sea, hoy día es el último día, bueno, mañana es el último día de clases. Seguimos pasando. Que eso está grave. A las 10, entonces, ingeniero, ya después nadie se desocupa. Ya. A ver, entonces pongámosle a las 10 que vamos a hacer. Bueno, día lunes, entonces acá a las 22, ¿no? 22:00, 22:00. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Entonces, El día jueves, ingeniero, es a las 6:30. Ajá. O no quieren hacerlo. Son 18:15, pero yo les estoy dando 18:30. El día jueves, ingeniero. Ya. Ya. Y el viernes entonces a las 14:30, ¿no? Listo. Ya, entonces, ¿y la presentación del informe biopráctico el miércoles a la hora de clase? ¿O quieren más antes? Porque son, ¿cuántos grupos? Son 4, ¿no? ¿O 5? 5 grupos. Son 5 grupos, 5, digamos, de 20 minutos. 5 por 2, 10, son 100 minutos, ¿no? Estamos hablando de 1 hora y media, casi 2 horas. 2 horas sería entonces en horario de clase. El miércoles estaríamos hablando desde las 13, desde las 15:30 hasta las 17:30. ¿Está bien ese horario o quieren...? Otra cosa, bueno, esto tenemos, bueno, no tenemos opción, ¿no? Pero hay una última disposición del vicerrector, ¿no? Que cualquier actividad presencial está suspendida, ¿no? Entonces, por ahora está lamentablemente así. Entonces, estos trabajos, me imagino que ustedes lo tienen todo documentado para poder presentar desde su domicilio, ¿no? O necesitan ir allá, a estar allá en el lugar donde han hecho el trabajo. Sí, ya lo tenemos documentado ya. Estamos recopilando totalmente los datos para estar listos durante la exposición. Bueno, entonces me imagino que la presentación va a ser virtual, correcto. Y entonces, de 15:30 a 17:30, ¿no? Y Ahora, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Obviamente lo ideal haya sido de que sea presencial, ¿no? Pero si se dice que no se puede, por órdenes de la universidad, entonces no se podría hacer presencial. No sé la verdad, la última vez que fui al Vallecito, incluso me estaban pidiendo ingresos con carnet de vacunación. También creo que eso se levantó, ¿no? No sé. Y como creo que esa restricción termina el 22, creo, algo así. No sé si todos podrán ingresar por esa situación. Bueno, a ver, dejémoslo pendiente que sea presencial. Ya vamos a ver, tenemos hasta el viernes 21. Decidimos si va a ser presencial o virtual. ¿Listo? ¿Les parece? Pero de todas formas, ustedes tienen que tenerlo todo, ¿no? Ya sea presencial o virtual, o tienen que tener su informe bien documentado y obviamente su presentación en diapositivas, ¿no?
Entonces, lo único lo que nos quedaría quedar si va a ser presencial o virtual. Por ahora está, digamos, en forma virtual porque está prohibido, ¿no? Ingresar a hacer cualquier actividad a la universidad. Entonces, después del examen final, Ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Gracias, Daniel. Está bien, pero muchas Lo gracias. ideal sí sería presencial porque, bueno, es un proyecto bien interesante y que ha requerido mucho de nuestro tiempo como para presentarlo virtual. Entonces son muchas cosas que mostrar. Sí, yo también pensé que era posible, pero veamos cómo pintan la fecha hasta ese día, cómo pintan la cosa hasta ese día. Todavía estamos casi a 2 semanas de eso. ¿Listo? Listo, Inge, está bien. Quedamos con este programa. ¿O hay alguna observación? Ingeniero, disculpe, ¿va a mandar, como lo hizo la anterior vez, qué temas van a entrar en cada parcial, cierto? En cada evaluación. A ver, yo ahorita no tengo la correlación de temas, pero vamos a tratar de distribuir los temas de acuerdo a cómo hemos ido avanzando, ¿no? Creo que empezamos por SIC, ¿no? Después continuamos con pH, después continuamos con salinidad, después vimos la parte de aplicación, ¿no? Estas dos, y creo que ahí termina, ¿no? Entonces vamos a hacer en forma correlativa, ¿no? O sea, en la forma como hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, como son tres exámenes que estamos tomando en cuenta, entonces vamos a dividir en esos 3 días los temas que hemos visto, ¿no? En forma correlativa, ¿ya? No va a ser en otro orden. Ahora ustedes lo tienen en forma correlativa de acuerdo a cómo les ha ido enviando Alicia, ¿no? Y yo tengo aquí en forma correlativa cómo he ido avanzando. Entonces, ese orden vamos a aprender, ¿ya? A ver, por ahora, por ejemplo, me acuerdo SIC, pH, ese es el orden, ¿no? SIC, pH, salinidad. Bueno, y estos 2 temas, digamos, serían 5 o 6, ¿no? Entonces, si son 6, 2, 2, 2, 2, ¿no? Y si son 5, 2, 2 y 3, ¿no? Ahorita no puedo decirle yo qué tema, pero si me dan un tiempito, antes de enviarlo yo allá al grupo, aquí le puedo poner los temas, ¿ya? Bueno, ya, ¿algo más? ¿Algo más que quieran comentar? Sí, Inge, si puede enviar las diapositivas también, por favor. ¿Acaso no le está enviando, a Alicia? ¿No les envió a Alicia las diapositivas? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? No tienen las diapositivas que envía Alicia. Las últimas no, Inge. Las últimas. Ya, bueno, a ver, se lo pasé a Alicia yo para que porque como no tengo yo contacto directo con el grupo, las últimas se las pasé a Alicia, eso de lo del proyecto, ¿no? Y entonces, no se preocupe, se las traemos a Alicia. No, tranquilo, gracias.
Sí, ella lo tiene. Ya, bueno, jóvenes, entonces quedamos ahí. Si hay algo más, pues adelante. Y si no, pues quedamos en eso, ¿no? El próximo día lunes podemos pasar clases. ¿Cómo es? El día lunes empezamos nuestro examen. ¿Listo? Entonces, si no hay más... Listo. ¿Ah? ¿Algo más? Inge, disculpe. ¿Y cuándo podremos ver más o menos nuestras notas? Queremos saber cómo estamos. El día lunes, ojalá el día lunes ya lo tenga yo de este examen, ¿no? Porque en realidad solamente hemos dado un solo parcial, ¿no? Con sus evaluaciones continuas. Sí, yo creo que el día lunes les voy a pasarnos las notas, ¿ya? Obviamente las notas así tal cual revisadas, ¿no? Porque no voy a poder pasar ponderado porque ya después en una planilla en la forma ponderada se las voy a pasar todas estas formas, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya, ingeniero, gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Nos veremos el lunes en la hora de exámenes. Bueno, hasta luego. Igualmente, Inge, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por la clase. Chao. Bueno.